Hola, la mayoría de ustedes me conocen como depresión estacional, pero mi nombre real es trastorno afectivo estacional y convivo con las personas durante la temporada de otoño e invierno. Hola, bienvenidos a Podcast Iscali. Como en cada una de las emisiones nos encontramos Rocío y Yeshua, eh, trayéndoles cada vez un tema de interés pues para la comunidad y también darles la noticia que regresamos en esta segunda temporada y como primer tema les traemos lo que es la depresión estacional. Es algo que es muy común y más en estas temporadas en las que nos encontramos de otoño e invierno. Pero antes de iniciar el tema, vamos a darle la bienvenida a mi compañera, la psicóloga Rocío. ¿Cómo te encuentras, Rocío? Hola Yeshua, muy bien y feliz de que ya regresamos a los podcasts, ya nos tomamos un tiempecito de descanso, pero pues ya iniciando la segunda temporada con temas, como tú bien dices, como de interés y yo creo que aparte de interesantes, importantes, ¿no? Que sí necesitamos voltear a ver. Sí, claro, y más porque son temas, por ejemplo, el que vamos a tocar en este episodio, pues son temas que van sucediendo día a día, ¿no? Y creo que en la práctica clínica, en la práctica de campo, como lo manejamos, pues son temas que van surgiendo cada vez más, ¿no? Como, y más por la temporada, ¿no? Y situaciones que han sucedido a lo largo del año, como experiencias previas también, Uh-huh. pues es cosa de lo que ahorita está muy latente. Uh-huh. Y como bien dices, no, vamos o hay muchos temas que a lo mejor en su momento vamos como acordes a lo que estamos viviendo en el momento, ¿no? Y la realidad es que ahorita está llegando el invierno, ya es, o sea, ya se siente el frío como tal y mucho tiene que ver la depresión estacional con justo esto, lo que es el clima, ¿no? Como primera instancia, la temporada. Y, y digo, de ahí es donde surge el querer ver el tema, el querer hablarlo y que todos nos enteremos de lo que es la depresión estacional, ¿no? Porque a lo mejor hemos escuchado hablar de ella, pero muy probablemente no conocemos al 100% de qué trata. Por eso sería importante empezar a hablar sobre la depresión estacional desde su fisiopatología, o sea, el revisar qué mecanismos están implicados, qué cosas son las que se ven afectadas mientras estás sufriendo, padeciendo este trastorno, ¿no? Entonces, una de las cosas que se ve afectada primeramente es la alteración del ritmo circadiano, que no es nada más que los ciclos del sueño. Entonces, se ven afectados también. Hay una sensibilidad a la luz o la sensibilidad a la luz cambia, ¿no? Dentro de lo que es hablando de las temporadas, o sea, no es lo mismo el cómo percibimos la luz del día, del sol, durante climas o temporadas que es primavera y verano, que es mucho más tiempo de sol, mucho más tiempo de, incluso pues el cambio de horario, ¿no? Que acabamos Claro. de pasar nosotros, entonces hay mucho más tiempo de sol, mucho más tiempo de luz y por ende hay diferentes situaciones que se presentan en el cuerpo, ¿no? Y durante el invierno, pues se reduce eso y por lo tanto sí se da esta sensibilidad, ¿no? Hay cambios. Sí, y ahorita que también mencionas esta parte de la luz del sol, pues también afecta lo que es el metabolismo, ¿no? El metabolismo se comporta de una manera anormal de la melatonina, que es lo que absorbemos a través de la energía o de la luz del sol, y sobre todo pues hay una disminución de la secreción de neurotransmisores, sobre todo de la serotonina, que es la encargada de, pues se puede decir, de controlar o manejar nuestro estado de ánimo. Uh-huh. Sí, y también es importante saber, ¿no? Que quizá el término de depresión estacional lo hemos venido escuchando como ya más, ¿cómo llamarlo? Lo hemos venido escuchando más de unos años para acá, Uh-huh. pero la realidad es que se viene estudiando o la primera o desde la primera vez que se empieza a estudiar, estamos hablando desde los 80, o sea, desde los 80 se ha empezado a trabajar, estudiar, recopilar información para poder llegar como primeramente a esta fisiopatología, ¿no? De lo que es la depresión estacional. Entonces no es algo
que sea apenas de este tiempo, que apenas surgió, porque luego también se tiene esa concepción, ¿no? Que muchos trastornos o que muchas cosas apenas surgieron hace unos años o que es por ciertas situaciones, ¿no? Pero la depresión estacional sí ya tiene bastantes años que se viene estudiando. Sí, y que es parte del estigma, ¿no? Como, no sé si lo podríamos como comparar con la asistencia del psicólogo o al psiquiatra. Es parte del estigma, ¿no? En la que se cree como que cada día o cada temporada nos inventamos un nuevo término, pero en realidad ya es un trastorno que se viene estudiando pues alrededor de 40 años y que si aún sigue la ciencia interesada en cómo sucede, los factores o en qué tipo de personas es más común, pues es porque es algo que se ve que sucede realmente en cada cambio de temporada, ¿no? Como lo hemos estado hablando hasta ahorita, es algo que principalmente sucede entre otoño e invierno. Pero, y como tú bien dices, no nada más, y es parte de lo que se ha venido estudiando desde hace mucho tiempo, porque es la concepción que se tiene, que la depresión estacional solamente es durante otoño e invierno, pero la realidad es que no, o sea, como tal, se llama estacional, pues puede presentarse durante otras estaciones, solamente que los síntomas o los cambios que se producen son ligeramente distintos, ¿no? Claro. Pero sí hay, la depresión estacional también se vive durante la primavera y el verano. Sí, así como lo mencionas, pues son periodos más cortos o más asintomáticos, como COVID. Y lo que sucede es que durante otoño e invierno, pues son más profundos o más fuertes estas sintomatologías, porque como lo estábamos hablando antes de grabar, pues son las épocas en las que son las reuniones familiares, las fiestas decembrinas, entonces pues ahí evocan ciertos recuerdos que más adelante vamos a hablar, ¿no? Y también de las consecuencias, si se puede decir. Y bueno, también parte de lo que es necesario hacer notar es la prevalencia, ¿no? En cuanto a quienes lo padecen o quienes tienen más probabilidades de padecerlo. En cuanto a los trastornos afectivos estacionales, su prevalencia, primeramente de manera general, o sea, en cuanto a población general, es entre 1 y 10%, ¿no? De la población. Pero suena como muy poquito, ¿no? Pero en realidad, pues... sí, es una población grande, ¿no? Claro. Y mayormente se puede presentar en mujeres. Y mayormente se presenta en mujeres, puede ser incluso el doble de frecuente que en los hombres. O sea, sí hay una prevalencia mucho mayor en las mujeres como tal. También hay que ver que hay una edad promedio en la que sucede o es más común este trastorno, que es entre los 20 y 35 años de edad, y cada vez va decreciendo con la edad, y que si lo vemos, pues son las etapas del adulto joven y del adulto como tal, y que esta parte de crecer puede ir con la mano como pues tal vez que hay más obligaciones, más preocupaciones, más estrés laboral o personal, y puede ser que por eso haya un mayor aumento conforme haya más edad, pero el rango promedio en el que sucede este trastorno es de 20 a 35 años. Y en cuanto al de dónde proviene o cómo surge o por qué, bueno, la realidad es que es multifactorial, no es nada más que suceda por un solo factor, que decir, solamente es por esto, solamente hay una razón. No, puede ser multifactorial. Incluso pues intervienen factores ambientales, ¿no? Claro. Lo que es, porque está como esta parte interna que hablábamos de la melatonina, la serotonina, porque son fisiológicamente hablando, ¿no? Pero también hay factores ambientales que ahorita mencionábamos, el clima, la latitud, factores sociales, que por ejemplo en cuanto a factores sociales, lo que mencionabas ahorita, ¿no? La época, hablando de la depresión estacional durante otoño e invierno, tiene esta prevalencia por
lo que socialmente estamos viviendo, lo que vivimos en esas épocas, que son épocas decembrinas, que la posada, que la familia, que la cena, que aquí, que allá. Entonces, pues da como resultado, si has vivido, por ejemplo, pérdidas de manera general, porque pueden ser pérdidas durante esas épocas, ¿no? Pero también pueden ser durante otras temporadas, pero en ese momento las pérdidas se ven reflejadas, sobre todo si son familia, ¿no? Si son personas cercanas, que pues son las ausencias que más duelen, ¿no? Entonces es el momento en el que lo notas, que notas esa ausencia, y pues se vuelve un factor social para poder tener ahora sí que una fichita más para poder entrar dentro de la depresión estacional. Sí, y ahorita que mencionas esta parte, estaba checando un estudio, más bien era un artículo en el que mencionaban que en esta época del año, de los últimos meses y los inicios del siguiente, van a ser un momento en el que haya un enfoque de atención principalmente a lo que es la salud mental, por todo esto que hemos estado viviendo, ¿no? Como mencionas, puede ser que evoquemos como recuerdos no tan gratos porque perdimos a alguien más aproximadamente en estas fechas, pero también en lo que hemos estado viviendo desde enero, marzo, más o menos, de lo que es la pandemia. Estaban mencionando como que puede ver que hay un despunte, no tanto en lo de COVID, sino en problemas emocionales, y haciendo mayor énfasis en lo que es la depresión y la ansiedad, ¿no? Entonces también hay que ver como que pues traemos esta carga de que a veces es algo multifactorial, es algo que sucede con el cambio de clima incluso, pero si tenemos esta parte en la que si hemos perdido algún familiar, algún amigo, alguien muy cercano de nosotros, pues es donde se puede ver afectado, porque como tú decías, es cuando suceden estas reuniones, es cuando nos juntábamos la mayor parte del tiempo, ¿no? Es cuando más ves a tus seres queridos. Sí, y bueno, eso hablando de los factores sociales y culturales, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, regresando a los factores ambientales como el clima y la latitud, hace rato mencionabas algo bien interesante, ¿no? Antes de empezar a grabar el podcast, sobre esas zonas, digo, hablando como ya el geográficamente hablando, ¿no? Sí, imaginando que tenemos el globo terráqueo, ¿no? Esta parte en la que pues es medida por esta línea imaginaria, que es el Ecuador, la división, no el país. Sí, y mencionaba como que las comunidades o países que están tanto más alejadas hacia el norte o hacia el sur del Ecuador son los que son más propensos, pues imagino yo, a través del clima y latitud, a padecer este trastorno. Sí, entonces de esa manera es como vemos, ¿no? Que no es nada más solo un factor el que está involucrado, sino es un conjunto y que si tenemos uno, bueno, no quiere decir que porque tengamos uno ya vamos a padecer depresión estacional. O sea, por ejemplo, o sea, ya está empezando a hacer frío, ya tengo la depresión estacional, ¿no? O sea, no. Sino que es el revisar este conjunto de situaciones que se pueden presentar, de factores que pueden llevarnos a en su momento poder estar pasando por un episodio de depresión estacional. Sí, y en pocas palabras, estos factores es como si le agregáramos un peso más al costalito que a veces ya venimos cargando, ¿no? De preocupaciones, de problemas que traemos tal vez no resueltos, o simplemente recuerdos no gratos, y a veces estos cambios climáticos o culturales vienen a ser como un factor también de peso ante la situación que estamos manejando. Ahora, que si hay un tratamiento, pues sí hay diferentes tratamientos, todo va a depender, y regresamos a los factores que estén llevando, que te estén llevando a padecerlo. Claro. Porque, como te decía, no es lo mismo si a lo mejor esa depresión es más por la melatonina y la serotonina que no se están segregando como deben. Bueno, a lo mejor ahí va mucho más implicado un tratamiento de medicamento, ¿no? Como tal. Claro. O si es a lo mejor es eso más un poquito de lo familiar, lo social, que pérdidas o las fiestas decembrinas, las ausencias, entonces a lo mejor ahí ya caberá mejor un tratamiento psicoterapéutico, por ejemplo, psicológico. Y
bueno, también sin olvidar que otro tratamiento, aparte del medicamento y psicología, pues es la fototerapia, ¿no? Que va, que es la exposición a la luz. A la luz del sol. Ajá, sí, a la luz del sol, porque es lo que hablábamos hace rato, ¿no? En cuanto durante esa temporada, que es otoño-invierno, que es el cambio de horario, pues oscurece mucho más temprano. Claro. Digo, ahorita, por ejemplo, apenas empiezan a ser las 5, más o menos, y está súper oscuro. Entonces, cosa que durante el otro horario podían dar las 8 y apenas empezaba a oscurecer. Sí, y pues son situaciones que tal vez no lo tenemos tan consciente, pero sí llega a afectar, ¿no? Y ahorita que mencionas lo de la fototerapia, no sé, se me viene a la mente como en esas épocas, las personas como que te dicen, ay, ¿tienes frío? Pues ponte la ventanita, ¿no? Está dando la luz del sol, ¿no? Entonces, pareciera como que inconscientemente sabemos cómo, Claro. cómo el cuerpo, ¿no? ajá, el cuerpo lo pide o inconscientemente sabemos cómo contrarrestar estos síntomas, ¿no? Claro, porque es algo que definitivamente como seres humanos, ¿no? Que desde hace mucho tiempo que estamos en este planeta, pues vamos tomando las herramientas que necesitamos. Pero sí, la fototerapia es una de los tratamientos, el fármaco, que es el medicamento, y la psicoterapia, ¿no? Que no todos van a requerir de todos los tratamientos al mismo tiempo, pero lo importante yo creo que aquí es el realmente sí atenderlo, ¿no? El no dejarlo como, pues no, total, pues es normal, ¿no? O sea, llega lo que te decía hace rato, ¿no? Como, llegó la época donde me siento mal, es invierno, siempre, y tal cual lo dicen algunos, ¿no? Ya es la época en la que ando bien deprimido, bien deprimida, ¿no? Pero, pues no pasa nada, ya sé, es normal. Es normal. Ajá, y tal cual sí lo dicen. Me pasa cada diciembre, ¿no? Y que, por ejemplo, yo lo he escuchado tanto en sesión como de personas cercanas, ¿no? Y hay que también, debemos entrar a un juego o un ejercicio, mejor dicho, un ejercicio pleno de reflexión y de conciencia donde si ya nos está generando que no hay una motivación para hacer nuestras tareas diarias o si estamos postergando cada vez más tareas y más actividades, pues es ese punto de analizarlo y llegar a la reflexión de que sí necesitamos la ayuda de un profesional. Como un foco de alerta. Un foco de alerta, ¿no? El de qué está pasando, por qué no me siento tan motivado, por qué ya no hago mis actividades como lo hacía diariamente, etcétera, ¿no? Entonces también hay que punto de, pues, de conocernos, ¿no? Que no basta más que con el conocimiento de nuestra persona. Y yo creo que es importante hacer hincapié en que no es lo mismo que un trastorno sea común a que sea normal, ¿no? Porque ahí es donde hacemos o rompemos esto justamente, y es donde muchas personas han vivido por muchos años depresión estacional. ¿Por qué? Porque solamente es por un tiempo y luego ya no lo siento como tal y regresa pero se va, ¿no? Y así tal cual te lo dicen, regresa y se va, pero el que regresa y se va ya no quiere decir que es normal, sino que es algo como tú dices, no, si ya me está afectando, si en el momento que lo estoy viviendo me está afectando en mi vida diaria, entonces en ese momento es que hay que buscar ese apoyo. Claro, y que esta parte del cómo saber que es algo no normal, pues no sé, yo creo que todos hemos escuchado, ¿no? Es que a mí no me gustan esas fechas porque fue cuando, no sé, se me ocurre, fue cuando me terminó mi pareja, o yo no, o creo que sí nos ha tocado escuchar, es que yo ya no disfruto de estas reuniones o de estas fiestas desde que falleció mi papá o desde que falleció mi hermano, etcétera, ¿no? Entonces desde ahí hay que hacer la puntuación de que pues son tal vez duelos no cerrados, ciclos no terminados de una manera sana. Entonces esta parte en la que mencionamos como que sea común, como mencionaste, Rocío, usando tus palabras, que sea común no significa que sea algo normal o algo que tengamos que dejar pasar, ¿no? Que tengamos que aguantar. Claro. Claro, entonces, ¿cómo saber cuando ya nos afecta? ¿Cómo saber si es algo a lo que, como decíamos ahorita, ¿no? Si es un foco de alerta o no. Bueno, yo creo que para eso tendríamos que revisar entonces los síntomas, o sea, qué síntomas se presentan.
Y también saber que en cualquiera de las depresiones estacionales, tanto sea en verano, primavera, verano o otoño, invierno, los síntomas van a aparecer y al principio parecen leves, porque pues es como todo en la vida, ¿no? O sea, claro, empezamos de menos a más. Entonces pasa lo mismo con los síntomas en la depresión estacional, que se pueden elevar, pueden agravarse conforme no trabajemos y no resolvamos o tomemos un tratamiento para esa depresión. Literal, es como la bolita de nieve, ¿no? Y que la dejamos avanzar, la dejamos seguir, pues va a ir, cada vez que va avanzando la estación, como mencionas, va a ir incrementando esta sintomatología, ¿no? A casos en el que se vuelve incluso una depresión profunda, una depresión mayor. Sí. Y como decíamos, ¿no? A lo mejor también puede ser que durante un periodo se sientan síntomas leves, pero al siguiente, o sea, hablando como de estación a estación, ¿no? Y a lo mejor al siguiente ya son un poquito más fuertes, ya la que sigue y así. Claro. Entonces, claro, es importante, ¿no? Entonces, ¿qué signos, qué síntomas se presentan durante un trastorno afectivo emocional, digo estacional? Pues puede empezar desde el sentirte deprimido la gran parte o por una gran parte del día, casi todos los días. Eso es como bien importante, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces podemos levantarnos, podemos despertar con ganas de hacer nada y pues es normal, ¿no? O sea, hay veces que sí, definitivamente, pues te levantas cansado, no quieres hacer mucho. Pero ¿dónde está la diferencia? Donde en este sentirme deprimido es casi todo el día, casi todos los días. O sea, en el que se vuelve frecuente, se vuelve constante. No que pasa una vez a la semana o una vez cada 15 días, sino que es casi todos los días. Y yo creo que aquí con personas que son padres y madres, que ya tienen hijos, esta parte en la que es que se lleva todo el día acostado, o es que se lleva todo el día sin hacer algo, ¿no? Entonces yo creo que también se debe hacer énfasis en esta parte como de pues analizar si es algo que realmente hace comúnmente o si es algo que solamente está sucediendo por un periodo de tiempo, ¿no? ¿Para qué? Pues para, como tú dices hace ratito, reaccionar o generar una alerta sobre lo que están pasando ellos, ¿no? Otro síntoma puede ser como que perder el interés en actividades que alguna vez disfrutaron, ¿no? Cae de la mano, ¿no? De que lo que estaba comentando, que ya los vemos desmotivados, que ya no lo hacen, o que solamente es hacer por cumplir, por quedar bien con los demás, con tus amigos, con tus compañeros del trabajo, que aunque, no sé, ahorita no deberíamos de salir, ¿verdad? Pero no sé, si nos evocamos a recuerdos o experiencias anteriores de que saliendo del trabajo que se iban por un café o por la cheve, qué sé yo, una copita, el de estar ahí, sí estar ahí con los demás, de cierta forma socializando, entre comillas, pero sin llegar a disfrutar de lo que está viviendo, ¿no? O el salir con los amigos al cine, o el salir a jugar, etc. Al dejar actividades tal cual. Y yo creo que aquí también, antes de seguir con los demás síntomas, me gustaría recalcar lo que hace rato, como lo que hablábamos hace rato de los factores, ¿no? Que si tengo un factor ya me hace tener depresión, no. Es lo mismo con los síntomas, ¿no? O sea, si tengo un síntoma de esos que estamos mencionando, no quiere decir que porque ya tengo uno de ellos, ya tengo depresión, ¿no? Sí, esta parte, pues, como decimos coloquialmente, puede ser que solamente sea un día de hueva, ¿no? Un día de flojera, ¿no? En el que nos sentamos, se siente un cansancio físico, emocional y que está permitido. Creo que a todos nos ha pasado, pero si es algo que ya es muy recurrente, es cuando ya tenemos que tener la alarma de, a ver, ¿qué está pasando en mi persona, ¿no? Y si es recurrente y si se presenta con otro de los síntomas que estamos diciendo. Entonces, por eso es bien importante, ¿no? No porque me identifique con uno de los síntomas, quiere decir que ya lo estoy padeciendo, no necesariamente, nada más veámoslo como un foco de alerta, ¿no? Algo a lo que hay que prestar atención. Otro de los síntomas que se presenta es el tener poca energía y va de la mano, ¿no? Con lo que estamos hablando. Pues si no tengo ganas de levantarme o quiero estar mucho tiempo acostado o se me quitan las ganas de hacer cosas, muchas veces es porque se siente muy poca energía, o sea, y literal, es como no tengo energía de hacer cosas. Me decía una paciente en algún momento, ¿no? Es que me despierto, pero
no me quiero ni levantar, no me puedo levantar, o sea, quisiera hacerlo, pero no puedo, o sea, no me siento con la energía de levantarme, de hacer las cosas, y va como encaminado a eso, ¿no? El quisiera hacerlo, pero realmente, físicamente, no hay energía. Claro. Y esa parte de la energía también va de la mano con otro de los síntomas, que es tener dificultades para conciliar el sueño, ¿no? Que es, pues, básicamente, como lo dices, es no poder dormir, despertarse a cada rato, o solamente quedarnos en la parte del sueño que con cualquier movimiento o cualquier ruidito estamos alerta y nos despertamos, ¿no? Entonces, pues si no dormimos bien, ¿qué es lo que va a pasar? Va a generar como que haya un bajón de energía, y el bajón de energía va a generar, pues, de que no estemos motivados al 100% para realizar nuestras actividades diarias. Y otro de los síntomas es se llegan a vivir o sufrir cambios en tanto peso como en apetito, ya sea en el que se incremente o disminuya, ambos. ¿Por qué? Porque hay personas que bajo la depresión hay como los dos grupos, ¿no? Quien incrementa su apetito quizá por esta ansiedad que se puede vivir, claro. Y hay quienes se disminuye este apetito por justo todas estas sensaciones y emociones, ¿no? Que la falta de energía, por las emociones que, bueno, ahorita vamos a ver también en cuanto a las emociones que se pueden presentar, pero en el sentirme deprimido, entonces pues no dan ganas, no dan ganas de comer. Y entonces estas dos pues tienen su propio resultado, ¿no? O sea, si yo como mucho, y algo que veíamos es que durante la depresión estacional, en este cambio de apetito, durante lo que es otoño-invierno, se antojan más, y ahí sí, pues definitivamente yo creo que todos lo hemos visto, ¿no? Porque ahorita, por ejemplo, sale mucho el meme. No, pues dímelo a mí, ¿no? Nomás empieza a hacer frío y ya se me antoja el pan con chocolate, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque sí, la realidad es que cuando empieza esta época, sí se antojan más los alimentos que son altos en azúcares y grasas. Entonces, si mi apetito cambia a aumentar, muy probablemente va a ser bajo esas circunstancias, ¿no? Bajo esos, ¿cómo se les llama? ¿Factores? Como cuando estás embarazada. Antojos. Los antojos, ajá. Tiene que ver con esos antojos, ¿no? Como de azúcar, grasa, entonces el peso va a aumentar. Sí. Ahora, y estos antojos suceden en esta época porque como se da esta pérdida de energía o no hay tanta energía, por lo general son alimentos que te mantienen como alerta, ¿no? Pero pues a la larga lo que va a generar es que haya un aumento de peso, ¿no? Cuando el consumo es muy frecuente, sí, y en grandes cantidades. Y o sea, sí, la realidad es que sí, el cuerpo sí necesita esa energía, por lo que veíamos, ¿no? Que la luz del sol, la energía que te da y todo esto, entonces sí se necesita. Pero tenemos que tener cuidado, ¿no? De no caer en exceso, porque entonces claro, podemos llegar a esto. Pero sí, digo, la depresión estacional entonces tiene esos efectos. Se aumenta o disminuye el apetito y por tanto aumenta o se disminuye de peso. Sí. Entonces es parte de las consecuencias o efectos, ¿no? De una depresión. Sí, y otro de los síntomas es el sentirse perezoso, ¿no? Y creo que va de la mano con lo que acabas de mencionar, ¿no? Si hay una energía baja y si le combinamos de todavía como que no me alimento adecuadamente, pues claramente que tal vez esta pereza viene de la mano con una debilidad, ¿no? De que simplemente no es de que no se tenga la motivación, o no es de que no se quiera hacer las cosas, perdón. Es como lo que me compartías de tu paciente, ¿no? Es de, sí lo quiero hacer, pero simplemente no tengo la energía para hacerlo, ¿no? O puede darse el otro extremo junto con los que consumen mucho azúcar, ¿no? Sentirse inquietos de que, o sea, a mí me lo han dicho, pues es que no me sé estar en un lugar, tengo la necesidad de estarme moviendo, ¿no? Pues sí, pues bajar el azúcar, ¿no? Ajá, sí, entonces es esta parte en la que nos vamos a ambos extremos, es una actitud perezosa o una actitud inquieta, ¿no? Y que va de la mano con lo que acabas de compartir en el punto anterior. Ahora, también hay una dificultad para concentrarse, que yo creo que también es como una consecuencia de todo esto que vemos, ¿no?
si no descanso bien, si no duermo bien, si no me alimento bien o de manera saludable o adecuada, si no tengo energía, pues entonces mi mente no va a ser capaz de concentrarse en las cosas que tengo que hacer. E incluyendo esto puede ser los motivos que me haga dejar de hacer las cosas que me gustaban, porque no hay una concentración real. Claro, y de la mano con esta parte de dificultad para concentrarnos, también hay sentimientos de desesperación, a veces nos llegamos a sentir inútiles o simplemente llegamos a sentir la culpa, ¿no? Y que, como lo hablamos hace ratito, esta falta de energía o de motivación a veces genera que vayamos postergando nuestras tareas, nuestras actividades, al punto en el que ya se nos juntaron todas, en el que ya lo tengo que hacer de sí, porque ya lo necesito, no sé si es escuela, ya lo necesito entregar la tarea, la investigación, o si es un trabajo, y necesito entregar el proyecto que me pidieron desde hace semanas. Entonces, esos sentimientos de culpa, ¿no? Así como el meme, ¿no? De ¿por qué eres así? Pero es por esta parte en la que, pues es que simplemente hay un agotamiento, perdón, más fuerte que en situaciones anteriores, ¿no? Un agotamiento físico y mental, ¿no? Claro. Y que ese agotamiento también da la sensación de desesperanza. Entonces, junto con esa sensación o ese sentir de desesperanza, pues también vienen incluidos a veces sentimientos o pensamientos, mejor dicho, recurrentes de muerte o incluso de suicidio. Claro. Entonces, a lo mejor, si lo vemos de alguna forma, justo como ahorita lo veníamos manejando, ¿no? Cada síntoma, decíamos, bueno, y de la mano con este va este otro, ¿no? Y justo es eso, yo creo que lo que al principio, antes de dar los síntomas, mencionamos, ¿no? Que van incrementando en cuanto a intensidad y en cuanto a, ¿cómo llamarlo? Agravamiento, ajá, sí, donde quizá si detectamos los primeros síntomas se puede trabajar y no digo que sea más fácil, pero quizá se da este proceso un poco más tranquilo para la persona, a que si deja que pase ese síntoma, entonces viene otro, y entonces viene el otro, como esta bola de nieve que mencionabas, Yeshua, que llega hasta este último que mencionaba, que son los pensamientos recurrentes de muerte o suicidio. Y que por lo general pues tenemos la costumbre de acudir con un experto ya que no podemos controlar la situación, ¿no? Entonces por eso de aquí el mensaje que nos gustaría que quedara claro es esta parte en la que si ya estoy detectando de que hay una falta de motivación, hay una falta de energía, pues acudir con los expertos, ¿no? Y quitarnos tal vez esas ideas o esos estigmas de que ir al psicólogo, que ir al psiquiatra es cosas de locos, ¿no? Ir al psicólogo, ir al psiquiatra son síntomas o son características de personas fuertes que se quieren y que por lo tanto desean un bienestar para su persona, porque es como se lo digo con quien me toca compartir en sesión con los pacientes, si no vemos primero por nosotros, déjame decirte que no podemos ver por los demás, porque para estar bien para los demás, primero tenemos que estar bien nosotros mismos. Y en cuanto a esto que mencionas, ¿no? La estigmatización que de repente se tiene de ir al psicólogo o al psiquiatra, pues hay que verlo como tal cual, como cuando vas al médico, ¿no? O sea, y cualquier profesionista, ¿no? Es que luego hasta dicen, no, pues si en tu casa necesitas arreglar la luz, ¿con quién vas a ir? Claro. Pues con el experto, ¿no? Que es el electricista. Si te enfermas, ¿con quién vas? Pues con el médico. Entonces empezar a verlo como desde esa normalidad, ¿no? Si te da una gripa, si te da una tos, si ahorita te pica la garganta, pues corres porque no vaya a ser que tenga COVID, ¿no? Sí. Pero, o sea, así hay que ver el psicólogo y el psiquiatra, ¿no? Con esta normalidad, donde es simplemente algo que no está funcionando de manera regular y pues tenemos que ver qué es lo que está pasando. Ahora, ahorita que hablábamos de estos síntomas, y que hablábamos que se puede presentar tanto en otoño-invierno y en primavera-verano, yo creo que sería importante nada más como de manera rápida ejemplificar cómo se presentan estos síntomas en cada una, ¿no? Porque sí hay una
diferencia y es importante notarla porque, como decíamos, creemos que durante primavera y verano no existe, pero Claro. sí se da. Entonces, Sí. para eso sería importante como el verlo, ¿no? Entonces, yo creo que, resumiendo los puntos que vimos ahorita en cuanto a la depresión estacional, enfocándola a lo que es otoño-invierno, se da un exceso de sueño mayormente. Lo veíamos, ¿no? Por toda esta no energía, porque no me da la luz del sol, todo eso, entonces hay un exceso de sueño. El cambio de apetito, lo que veíamos, se da entonces en buscar alimentos ricos en estas grasas y azúcares, se da el aumento de peso y un cansancio o falta de energía. O sea, si lo podemos resumir es eso, ¿no? Durante otoño e invierno. Sí. Y los trastornos el trastorno de afectivo estacional, como mencionamos, también ocurre tanto en verano como en invierno. Y pues los factores o los síntomas más comunes de la depresión de verano, como se puede conocer, consisten en trastornos del sueño, ¿no? En el que no duermen tanto, tal vez, y también puede ser por circunstancias de temperatura, de lo que sucede, eh, la falta de apetito, que haya pues, si en invierno es como la compulsión por atracarnos, en verano sería esta parte de no sentir tanta hambre, o comer lo mínimo, o a veces de que te preguntan ya comiste y ni tú te has dado cuenta que ya mero se acaba el día y no has comido, adelgazamiento y pérdida de peso, y sobre todo se puede ver que hay más nerviosismo y ansiedad en esta etapa, ¿no? En el verano. Entonces, si se dan cuenta, son los mismos síntomas, solo que En polos opuestos, ¿no? en polos opuestos, ¿no? Como encaminados a diferentes situaciones. Entonces, por eso es importante el verlo, ¿no? No porque pareciera, o no porque en primavera-verano, pues justo esto que decías, no se da más insomnio, y en invierno y otoño se da un exceso de sueño. Pues no, o sea, solemos asignarle a ciertos trastornos que conocemos de manera general como ciertos síntomas, no ciertas sintomatologías. O sea, una persona, como decíamos hace rato, ¿no? Una persona que duerme mucho, o sea, en cuanto sabemos que está durmiendo mucho, y lo primero que pensamos, ¿no tendrá depresión? Está deprimido, porque duerme un montón, porque duerme un chorro, ¿sí? Entonces, hay que quitarnos también estos estigmas, ¿no? Estas, quizá, esta información que traemos, que en algún punto puede ser cierta, pero nada más es como terminar de aterrizarlo. Sí, pero sí, y que es importante como quitarnos esos estigmas, como dices, porque lo único que vamos a provocar son prejuicios, son etiquetas, y que esos prejuicios y etiquetas lo que va a generar o lo que va a terminar es de que, pues de que las personas se sientan señaladas, y el sentirnos a veces señalados también nos lleva al no acudir con el especialista, porque si ya me están señalando de que duermo mucho, o en el verano de que duermo poco, de que como poco, pues si ya me están señalando por eso, imagínate si le digo que estoy yendo al psicólogo, imagínate si le digo que estoy yendo al psiquiatra, pues va a ser peor, se va a sentir peor la persona, ¿no? Porque el señalamiento puede ser que ocurra más fuerte. Entonces, pues el conocer qué es la depresión estacional, que su nombre más correcto, por así decirlo, es el trastorno afectivo estacional, pues tiene esa finalidad, ¿no? 1, de conocerla como tal. 2, quitarnos esos estigmas. Y 3, el darnos cuenta si en algún momento lo hemos pasado o si en el presente estamos pasando por ello. ¿Para qué? Justo para eso último que hablamos, ¿no? El atenderlo realmente, el sí hacer algo, el que no pasa nada si voy al psicólogo, si voy al psiquiatra, ¿no? Que se entiende como este miedo que existe, ¿no? De entre el psicólogo y el psiquiatra, de repente las personas que están fuera del ámbito ven como un camino muy largo, ¿no? Para llegar uno al otro, pero la realidad es que no. O sea, la realidad es que a fin de cuentas somos personas que trabajamos por el bien de la salud mental. Entonces, así como
como vamos por la vida tratando de cuidar nuestra salud física, pues también hay que cuidar la salud mental, ¿no? Entonces, si estás pasando, si te identificaste con algunos de los síntomas y crees que pudieras estar pasando por una depresión estacional, pues sería el acercarte con especialistas. Claro, y sobre todo, siempre generar tu red de apoyo, ¿no? ¿Qué nos referimos con red de apoyo? Pues estas personas que sabes que van a estar ahí para apoyarte, que se, no sé, te pueden acompañar, te pueden incluso ayudar a buscar opciones, o simplemente echarte ánimos, echarte las porras, o simplemente escuchar. Pues también está el ir generando esta red de apoyo para saber también con quién me puedo, eh, ¿cómo decirlo? ¿Con quién puedo generar? ¿Manda? ¿Acercar? Sí, con quién puedo acercarme, pero sobre todo con quién puedo generar una base de apoyo, quién va a estar ahí para cuando lo necesite, ¿no? Y igual la información me ha encaminado a estar dentro de cualquiera de los dos lados, ¿no? Tanto Claro. estarlo padeciendo o quizá pudimos identificar a alguna persona cercana, familiar, amigo, en donde notemos que está pasando por esta sintomatología, pues también, ¿no? El volvernos esa red de apoyo, o sea, ahora sí que es verlo desde los dos puntos, ¿no? ¿Cómo busco mi red de apoyo o cómo puedo volverme una red de apoyo para otra persona si así lo deseo, si así lo quiero? Claro, y sobre todo, pues, como lo mencionamos, creo que lo hemos mencionado mucho a lo largo de este episodio, es cuando si realmente siento que ya no hay una motivación, de que no hay una energía, como decíamos, ¿no? Que se pueden presentar tanto muy fuertes o muy bajos estos síntomas que les estamos presentando, pues el hacer un ejercicio de honestidad, de tener esta reflexión de decir realmente sentimos que lo tenemos, o si no, pues incluso los especialistas nos van a decir, ¿sabes qué? Estás bien, no necesitas más sesiones, claro, ¿no? Entonces yo creo que es como irnos quitando esos miedos, ¿no? Claro. Nunca es tarde, entonces si ahorita es el momento para empezar a quitarnos esos miedos, pues adelante, ¿no? El tomar ese valor, esa valentía que todos la tienen, claro. Todos podemos salir adelante, todos podemos trabajar y si en algún momento pasamos por algún tipo de trastorno, pues no quiere decir que ya no vamos a quedar ahí, definitivamente no, o sea, si yo quiero salir de eso, busco trabajo y salgo de ahí, pero definitivamente cuando hablamos ya de trastornos, de cosas difíciles, un apoyo extra, una persona que nos guíe en el camino, definitivamente es importante tomarlo, ¿no? Y como hablábamos en este caso, pues especialistas. Claro. Entonces, claro, la red de apoyo es bien importante y de verdad sí, me doy cuenta que a lo mejor, porque también puede pasar, ¿no? Personas que simplemente con su red de apoyo puedan salir, que bien, está perfecto. Claro. Pero si tengo mi red de apoyo y aún así siento que no estoy avanzando y me siento estancado, entonces busco otro apoyo extra. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Es esta parte de a veces sí, a veces es cierto, a veces hablándolo con un amigo nos sentimos mejor, ¿no? Pero si aún así hablo con mi amigo, hablo con mi familiar, hablo con mi pareja, y aún así siento, no sé, me han dicho, no, me siento apachurrado, aunque lo hable con mi amigo, aunque lo hable con mi pareja, pues creo que es hacer este énfasis, ¿no? El de ser honestos totalmente con nosotros y aceptar, sobre todo, cuando necesitamos la ayuda externa de un profesional. Y bueno, yo creo que para cerrar, justo dentro de esto, puede ser que dentro de estos síntomas, a lo mejor identificarnos con uno que otro nos cause duda de si realmente, como decía Yeshua, ¿no? Puedo ir con el especialista y que me diga si realmente lo estoy pasando, ¿no? Pero también estamos abiertos a los comentarios. Si tienes duda, puedes mandar mensaje en nuestras páginas de manera directa y damos esa orientación, ¿no? De si realmente puedes estar pasando por eso o puede ser que sean solamente otras circunstancias que te hagan sentir de esa manera en ese instante, pero es importante, ¿no? El realmente empezar a hacer algo. Tal vez si todavía es muy difícil
el llegar a ser especialista, psicólogo, psiquiatra, porque entendemos que es difícil a veces. Bueno, pues vamos dando de paso, ahora sí que paso a pasito, ¿no? Entonces, si el primer paso es preguntar, si tienes dudas de si es o no la sintomatología o si algo no te quedó claro, con todo gusto, envíanos mensaje, deja tus comentarios y resolvemos las dudas con todo gusto. Así es, ¿no? Y pues como estamos generando o estamos dejando esta puerta abierta en la que se pueden tener, como lo hemos dicho en cada uno de los episodios, de que pueden acercarse con nosotros, pues yo creo que sería como esta parte de recordar nuestras redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como Centro Psicológico Izcalli y ZKHALI, sí lo dije bien. Y en Instagram nos pueden encontrar como Psicoizcalli. Y pues ahí es donde nos pueden mandar comentarios, ¿no? Nos pueden mandar preguntas o incluso si quieren que hablemos de cierto tema, ahí nos pueden hacer saber y también hacerles saber como que, bueno, estamos atendiendo de manera presencial y online. En Tijuana, si te encuentras en Tijuana, pues estamos atendiendo de manera presencial con todos los lineamientos de seguridad, de higiene para poder atender de manera presencial, y online pues podemos hacerlo, ¿no? Si estás interesado, estás interesada, puedes mandarnos un mensaje a nuestras redes que te acabamos de compartir y ahí podríamos brindarte más información, ¿no? Y de igual manera, si no eres de Tijuana, pues no pasa nada. Hoy en día la tecnología nos hizo entrarle a lo online, entonces también atendemos de manera online. No necesitas ser de Tijuana, ni siquiera nada más del estado, sino de cualquier lugar, ¿no? Y bueno, también nos encuentras, como ya mencionó Yeshua, en Facebook, en Instagram. Este podcast pues queda en varias plataformas, incluyendo YouTube. También estamos en YouTube. Entonces, en cualquiera de esas puedes dejar comentarios y estamos al pendiente siempre. Entonces, en esta ocasión sería todo por nuestra parte. Nos despedimos de nueva cuenta. Mi nombre es Yeshua. Y yo soy Rocío. Y esperamos que haya sido de tu agrado y que tengas... Regreso. a este regreso haya sido de tu agrado y que tengas un excelente día. Así es. Bye.